están? Yo soy la doctora Victoria González, soy médico general de la Red Médica de Wortix, la cual es una plataforma de salud que tiene la finalidad de atenderlos a ustedes como pacientes desde la comodidad de su casa a través de videollamadas con especialistas. El día de hoy discutiremos un tema muy interesante que es cómo afecta la pandemia COVID-19 a todos los pacientes con diabetes. Para dar respuesta a estas interrogantes, contamos con la presencia del doctor Javier Herrera, el cual es especialista graduado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado de endocrinología en la Universidad de Costa Rica. También ha realizado otros estudios acerca de sobrepeso y obesidad en la Universidad Hebrea de Jerusalén y de farmacología endocrinológica en la Universidad de Roma, Italia. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área y además tenemos el honor de que forme parte del staff médico de Wortix. Bienvenido sea, doctor. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, para dar inicio... ¿Sí? Bien. Bueno, para dar inicio vamos a comenzar abordando el tema de hoy, si le parece, doctor. Quisiera dar una breve introducción acerca de diabetes y COVID-19. En general, sabemos que las personas con diabetes de por sí tienden a tener un mayor riesgo a infectarse por diversas infecciones. Esto es debido a que en los pacientes diabéticos, además de toda la patología, digamos, metabólica que tienen, suele verse afectados sus defensas, suele verse afectados ciertas cosas como la fagocitosis y la acción de los glóbulos blancos, que son básicamente las células que combaten las infecciones en nuestro cuerpo. En los diabéticos, a diferencia de las personas no diabéticas, estas células no funcionan de igual manera, lo cual entonces genera que sus defensas se encuentren un poco bajas y tengan una mayor predisposición a infectarse. Inicialmente, a inicios de esta pandemia, se pensó que la diabetes generaba que todos los pacientes diabéticos tuviesen una mayor frecuencia o una mayor probabilidad de adquirir la infección por COVID-19. Sin embargo, a lo largo de estos meses y gracias a la evidencia, nos hemos dado cuenta de que los pacientes diabéticos no tienen una mayor frecuencia de infectarse por COVID. Sin embargo, todos aquellos que se infecten suelen tener un mayor riesgo de una evolución más tórpida de la enfermedad, un poco más grave, y suelen tener también tasas de mortalidad más elevadas en comparación con pacientes no diabéticos. Incluso en un estudio que se realizó de prevalencia de diabetes en el total de fallecidos en Italia, se encontró que podía ser hasta el 35,5% de los pacientes diabéticos en este grupo. Entonces, motivado esta vinculación de COVID-19 y diabetes, quisimos abrir este espacio para que todos ustedes desde casa puedan realizarle las preguntas que deseen al doctor Javier. Así que yo creo que, si a usted le parece bien, doctor, podemos empezar y podemos dar inicio a este espacio de preguntas y respuestas. Podemos dar inicio inmediatamente. Lo único que quería aclarar es que en referencia al contagio de diabetes con COVID, tal como decías tú, en un principio se pensó que el paciente diabético se contagiaba más, lo cual fue progresivamente y rotundamente desmentido. O sea, el paciente diabético, si está en buenas condiciones, es una persona que, buenas condiciones metabólicas, con una hemoglobina glicosilada de 7, una glicemia de entre 70 y 140, es una persona que puede ir a su trabajo tomando las medidas adecuadas que se usan en esta contingencia, lavado frecuente de manos, ¿verdad? Uso de mascarilla, distancia social. Ya no habría diferencia entre un diabético y una persona no diabético. Y tal como tú lo señalabas, en el diabético lo principal o lo más importante es que el problema es más grave que en el paciente no diabético. Así que espero preguntar. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces con preguntas que nos han hecho a lo largo de esta semana, doctor. Voy a comenzar con la pregunta que nos hizo Mercedes Leiva. Ella nos pregunta: buenos días, doctor, mi madre es diabética, ¿eso me haría más propensa a sufrir de COVID-19? No. Probablemente va a tener, puede tener una propensión a tener diabetes, ¿ya? Porque la diabetes es por definición una enfermedad genética, ¿no?
Entonces ella tiene que cuidarse su peso corporal, su dieta alimentaria, su ejercicio para evitar la diabetes. Pero no porque su madre tenga diabetes, ella va a tener más posibilidades de tener COVID. Definitivamente no. Excelente, está bien. Bueno, acá nos acaban de preguntar Mili Guayanay Hanampa, ella nos pregunta, su caso particular ya está en evolución de COVID, entiendo que ya tuvo un resultado positivo y nos dice que tiene la glucosa alta y le está dando principios de anemia, así como su saturación se encuentra baja, incluso ya después de haber evolucionado del COVID. Entonces ella quiere saber a qué se debe estos hallazgos. Bueno, que tenga la glucosa alta, lo primero que hay que descartar si ella tiene COVID es que tenga diabetes, ¿ya? Porque la diabetes es la que le puede quitar la vida, ¿ya? O la puede tener hospitalizada en muy malas condiciones. Entonces, hay que hacer un diagnóstico, un estudio con su médico para definir si tiene diabetes. Y si el resultado es positivo, que ella tiene diabetes, actuar en consecuencia de eso, ¿ya? Si no tiene diabetes, bueno, es una persona normal con un COVID, ¿ya? Y una ferremia me dijiste, hierro bajo, ¿no? Sí, anemia, exacto, eso es Ya, bueno, dice principios de anemia. ya, Vamos a ver qué claro, interpreta ella con eso. lo cual no es infrecuente en las mujeres, ¿ya? Ya por la menstruación, por distintas causas, las mujeres tienen mucho más anemia que los hombres, entonces habría que definir las enfermedades, o sea, tiene COVID, perfecto, tiene COVID. Entonces tenemos que hacer los estudios, hemoglobina glicosilada, curva de tolerancia a la glicemia, etcétera, para decir ya, esta paciente es diabética y además es anémica y de acuerdo a eso tomar las medidas que requiera. Así es, entonces ese sería tu comentario, Mili, te aconsejamos entonces que acudas a tu médico, al médico que te está tratando y lo primero que debería realizar es el descarte entonces por estos estudios que te comentó el doctor. Nos pregunta también Flor María Chompitas, nos dice, mi hijo tiene 13 años y me dijeron que tiene prediabetes y además le salió positivo el COVID el día 18 de junio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí estamos más complicados que la paciente anterior, ¿ya? Claro, a la resistencia a la insulina, en muchos países o en muchos grupos sociales le llaman prediabetes, ¿ya? Pero la prediabetes como tal no existe, sino que es resistencia a la insulina, que seguramente el niño debe tener en el cuello o en las zonas de pliegue, máculas negris, que se ven más oscuras, ¿verdad? Más Sí, oscuras, acantosis también. acantosis. Seguramente debe ser un niño con sobrepeso, ¿ya? Habitualmente, o con antecedentes de diabético en la familia. Él también va a tener que ir al médico, ¿ya? Hacerse un estudio de insulina basal, insulina de 120 minutos, junto con una glicemia basal de 120 minutos con hemoglobina glicosilada, y lo más probable es que va a tener que hacer una dieta, va a tener que hacer ejercicios, y dependiendo de la evolución que tenga, es probable que va a tener que tomar medicamentos, que lo que más se usa en América Latina es la glafornil, ¿no? Pero Sí, depende. Primero, exámenes de insulina basal, exacto. insulina 24 horas, glicemia basal, glicemia de 24 horas. ¿Ok? De ahí vamos con régimen, ¿ya? Que Con habitualmente el es cambio. que es comer cada 4 horas, ¿ya? Ok, Comer cada 4 horas, ¿ya? Bajar de peso al máximo que pueda para evitar tener una diabetes en su vida más adulta. exactamente. Bueno, esas son las recomendaciones para tu hijo, Flor María. Gracias por tu pregunta. Manuel Vaca Cuenca nos pregunta, soy diabético con glucosa promedio de 140 a 170. ¿Eso es considerado bueno o malo? Malo.
Malo, ¿ya? Pero la diabetes, más que nada, se mide por la evolución de la diabetes, se mide fundamentalmente por un examen de sangre que te lo van a tomar en ayunas y que se llama hemoglobina glicosilada y que te mide la diabetes durante no un día, sino que varios meses, ¿ya? Entonces, por eso nos guiamos nosotros para ver la evolución de un diabético, ¿ya? Y esa hemoglobina glicosilada debe andar alrededor de 7, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa glicemia que tú me estás diciendo, hasta 170, no sabemos si es 1 hora y media, 2 horas después que has comido, ¿ya? Lo cual estaría a lo mejor normal, o es basal, o es en ayuna. Entonces, exacto, todo es relativo. Claro, entonces al no tener ese dato, no le podemos decir si es bueno o malo. En general, uno tendría a considerar que 170 no es bueno. ¿Ya? Hay que bajarla bajo 140. ¿Ya? Así es, así es. Bueno, Mili nos comenta, que fue la que nos comentó del primer caso, que hablaba de su papá de 62 años, así que de igual forma, Mili, te comentamos que lo ideal es que tu papá visite al médico con el cual se trató, o también puede hacer una videollamada con Wortix y conectarse con el doctor, que al final de esta entrevista vamos a decir los pasos para que puedas conectarte directamente con el doctor y tener una consulta. Danesha, por otro lado, nos pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento si una persona diabética llega a adquirir COVID? Bueno, es muy relativo porque hay diabéticos y diabéticos, o sea, hay diabéticos que están compensados, ¿ya? O sea, son diabéticos pero manejan glicemia no suben de 140, no tienen otras patologías agregadas como hipertensión, insuficiencia renal, etcétera. Hay diabéticos que están perfectamente bien, o sea, están compensados. Si el diabético está descompensado, el pronóstico no es muy bueno y el tratamiento va a depender ya de la evolución que vaya teniendo esta persona. Si ella se siente muy decaída, con poca fuerza, con algún grado de tos, o sea, un decaimiento del estado general, lo más recomendable es que vaya a un centro asistencial. Si ella considera que, o sea, no tiene esa sintomatología, tiene que acercarse a su médico tratante para que le hagan los exámenes pertinentes y no caer en una cetoacidosis, por ejemplo, que es gravísima. Entonces, tiene que ver en qué estado está su diabetes. O sea, que aunque nos diga, yo soy diabético y tengo coronavirus, ¿cómo me va a ir? No me dice nada. Primero es un mundo de posibilidades. Primero tengo que saber la edad. ¿Por qué? Porque la diabetes, ¿ya?, es mucho más grave de acuerdo a la edad que tenga. Si tienes más de 80 años, es más grave. Si tienes más de 70 años, es más grave. Si tienes más de 60 años, es más grave. La única definición clara en diabetes es la gravedad, es la edad. ¿Ya? La edad es lo que nos define si la persona va a tener bueno o mal pronóstico. Mientras más viejito sea, estamos más fregados. Exactamente. Exactamente, excelente, doctor. Continuamos entonces con las preguntas, que esta por acá nos las hace Jared B. Conde. Él nos pregunta, buenas tardes, mi padre tiene 60 años, es diabético y se viene recuperando ya que tuvo COVID-19. ¿Qué vitaminas y qué tipo de alimentos se recomienda para su recuperación? Ya, hay vitaminas, ¿ya? Yo no sé el nombre de las vitaminas allá, ¿ya?, pero que dependen de una que se llama en Chile Bion 3, ¿ya? Y que tiene una línea especial que es de vitaminas para el diabético, ¿ya? O sea, que no son vitaminas que toma cualquier persona, sino que son vitaminas
para el diabético, ¿ya? El paciente tiene que mantenerse muy bien hidratado, ¿ya? Porque tú sabes, la deshidratación en el diabetes, con el COVID, Ok, ya vamos gravísimo. mal. Entonces él tiene que estar preocupado, este paciente que dieron de alta de COVID con diabetes, de ingerir bastante líquido, de ingerir sus alimentos a sus horas, de tener su vida lo más sano posible y seguir las medidas que estamos siguiendo todos los que estamos en cuarentena, ¿no? Exactamente. Sí. Gina Bazán Casela, doctor, nos pregunta por acá, también su niña de 11 años fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Es ¿Ya? asmática y en este ¿Ya? momento presenta faringitis. Ella ¿Ya? pudiera ser sospechosa de COVID-19. En estos momentos está con niveles altos de glicemia de manera constante. Ya, parece que es más sospechosa de diabetes que de COVID, ¿ya? De Sí. COVID, Bueno, no, ella dice que ya ya se le hizo el diagnóstico de diabetes tipo 1. de diabetes, claro. Hay que tratar la diabetes, habitualmente a esa edad se trata con insulina. Hay dos tipos de insulina, insulina rápida, insulina lenta, de acuerdo a cómo sea la evolución de la curva de la glicemia durante el día. Ella va a tener que ingerir insulina, ya sea en la mañana, en la noche o en la mañana y en la noche, ¿ya? Tiene que hacerse ver o ver cómo evoluciona el cuadro. Asma me dijiste que tenía, ¿no? Sí, es asmática también y que al parecer en este momento presenta una infección por faringoamigdalitis o faringitis. Ya, si es una amigdalitis, bueno, una inyección de penicilina, Bencetacil, ¿ya? De 1 millón Exacto. de unidades como prevención, ¿ya? Y para el asma, salbutamol, Su ¿ya? tratamiento, claro. Que es lo único que podríamos tenerlo, y para la diabetes, la insulina que determinen los exámenes. Eso sería lo Exactamente. que tendría que hacer. Está bien. César Grandes nos pregunta por acá, siendo diabético y luego de haber tenido COVID, la evolución de sanar es lenta y podría contagiar posterior a la infección, supongo. No Eh, lo precisa, pero Ya. No, yo creo que él supone mal. Si, siendo diabético, ¿ya? Y habiendo sido tratado, ¿ya? Él debe tomar las mismas medidas normales que cualquier cristiano que está viviendo esta pandemia, ¿ya? O sea, distanciamiento social, mascarilla, ¿ya? Pero no tiene ninguna otra medida especial que tomar. No, puede ir a exacto. trabajar, puede hacer una vida normal, ya tuvo el COVID, por lo tanto, nosotros suponemos que no se va a volver a reinfectar al menos durante 6, 8 meses, porque todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Eso es lo que sabemos hasta ahora, exactamente. Eso es lo que sabemos hasta ahora, pero al menos puede tener varios meses de tranquilidad total. ¿Ya? No tiene Así que hacer es. nada especial. Así es, así es. Las mismas recomendaciones que para el resto de los pacientes, ya sabes, el distanciamiento social, lavado de manos frecuente y el uso de la mascarilla. Exacto. Jorge Tineo nos pregunta por acá, doctor, ¿cómo puede afectar el COVID a una persona con diabetes tipo 2 que esté controlado? En general lo afecta poco, o sea, lo afecta más o menos igual que a una persona normal. O sea, tiene que hacer sus 15 días de aislamiento, tomar los medicamentos que ustedes usan allá en Venezuela, ¿ya? Acá usamos acitromicina, antigripales y algunas otras cosas, pero nada más, nada más. O sea, si él está compensado de la diabetes, él ingresa, o sea, él es tratado como una persona no diabética, o sea, totalmente normal. Así es, así es. Bueno, tiene exactamente entonces los mismos síntomas puede tener y el mismo desenlace que un paciente no diabético si está controlado entonces. Y Exacto. bueno, como lo dijo el doctor, seguir las pautas de tratamiento de cada país porque
realmente nos escriben pacientes que son de toda Latinoamérica, doctor, acá en este momento. Andan tomando hasta cloro. Sí. Sí. Manuel Cuenca nos está preguntando en este momento, doctor, ¿es en ayunas que debo medir mi glucosa? Correcto. Si no me equivoco, exacto. Es él el que nos había preguntado sobre las cifras de glicemia de 140 a 170. Claro, él debe medírsela en ayunas y posteriormente, si quiere tener una mayor exactitud, 2 horas después, ¿ya? O medírsela en ayunas y más o menos 1 hora y media, 2 horas después de haber ingerido alimentos. ¿Ya? Para tener más seguridad. ¿Ya? Así es. Lulita Jin nos pregunta que si afecta o me imagino que ayuda al desenlace el uso de vitamina C. No, la verdad, yo personalmente tomo vitamina C, pero antes de que existiera el COVID como antioxidante, digamos, ¿ya? Pero no hay ningún estudio científico que nos diga que tomando vitamina C vamos a tener una mejor evolución del COVID. A lo mejor, pero por ahora no hay datos. Exactamente. Malusas nos dice, buenas tardes, mi mamá tiene 61 años, le dio COVID en mayo y se recuperó. Le dio de manera leve, pero ahora se queja un dolor fuerte en la espalda. Quisiera saber cuál debería ser su alimentación y en qué puedo reforzar para su recuperación. Bueno, si ella tiene un dolor fuerte en la espalda, ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, la indicación sería primero tomar una radiografía, ¿ya? En esa zona, ¿ya? Alimentación, me preguntas qué alimentación debería seguir. Sí, doctor. ¿Ya? Una alimentación común y corriente, o sea, que contenga todos los alimentos, los carbohidratos, las proteínas, las grasas no saturadas, o sea, una alimentación normal. No porque haya tenido COVID es necesario, por ahora, hasta donde sabemos, ¿ya? Hasta donde sabemos, seguir una dieta especial, sino que seguir una dieta sana, nada más. Balanceada, con todos los macronutrientes. Exacto. Exactamente. Sí. SC Luna nos dice, buenas tardes, doctor, ¿nos puede explicar a qué se conoce como paciente prediabético y cuáles son los niveles de hemoglobina glicosilada que maneja un paciente diabético? Ya, perfecto. La prediabetes, de lo que expliqué más o menos, no existe como prediabetes, ¿ya? Es una enfermedad que se produce por una resistencia a la insulina. La insulina no es capaz de ingresar bien a la célula y por lo tanto el azúcar no entra a la célula, sigue circulando en sangre y se puede producir una diabetes en algún momento de su vida, ¿ya? Él tendría que seguir una alimentación basada en los pasos lógicos, que son comer 4 horas y la eliminación total de los carbohidratos y azúcares, ¿ya? Y algunos tipos y por supuesto el alcohol, ¿ya? ¿Y qué más era el resto de la pregunta? No, la hemoglobina glicosilada que manejaría un paciente diabético. Habitualmente en lo que yo veo es más de 4 a 5. Exacto. Está bien. Flor Chumpitas nos dice, doctor, una consulta, mi mamá es diabética y tiene además problemas de tiroides. Tiene 58 años, toma su medicamento y su glucosa la tiene alta. Le aplicamos insulina 2 veces al día. ¿Qué puedo hacer si permanece alta? Si permanece alta la glicemia, pese a aplicarse 2 veces la insulina, significa que la cantidad de unidades de insulina que está ingiriendo no es la correcta. O sea, hay que corregirla, ¿ya? A lo mejor está tomando, no sé, 16, 18 unidades de lenta en la mañana y deberían ser 24. O en la noche está tomando, no sé, 20 y deberían ser 28, y ver si es rápida o lenta. O sea, hay que hacer una corrección en la cantidad de insulina que está tomando. También hay que hacer una corrección en los hábitos alimentarios y los hábitos de vida que está teniendo, porque no es que la insulina
la insulina Es le vaya... No, ni le va a mejorar la diabetes, ¿me entiende? Ella tiene que seguir un régimen alimentario, un régimen de vida, de caminata, de ejercicio, más o menos correcto como para que poder seguir bien de la diabetes. Ahora, si está mala la glicemia con la insulina, tiene que consultar a su médico. Así es, Flor. Entonces, nuestra recomendación para ti y para tu mamá, que es de quien nos consultas, es que acudas a tu médico de confianza lo más pronto posible para hacer entonces un reajuste de la dosis y en el caso de que lo desees, también puedes entrar a nuestra página web y hacer tu caso de salud para poder consultar con el doctor a través de una videollamada directamente. Los pasos para esto lo voy a comentar al final del video, así que permanece conectada por acá. Por acá nos pregunta... ¿Sí? Ella parece que había preguntado algo que era hipotiroidea. Sí, bueno, dijo que tenía problemas de la tiroides. Yo supongo que es hipotiroidismo, pero no lo precisó. Eso no tiene nada que ver con el COVID-19 ni con la diabetes. ¿Ya? No. No. Este es fuera de eso. Fuera de la pandemia. Lulita Gin nos pregunta, buenas tardes, soy una diabética tipo 2, ¿se podría administrar vitamina C? Claro, por supuesto, pero no le va a quitar la diabetes. Exactamente. Rosa Taboada nos dice, mi esposo tiene síntomas de COVID, es diabético, pero todas sus pruebas salen negativas. ¿Cómo saber si tiene COVID? No hay manera, ¿ya? O sea, si todas las pruebas, ¿ya? De COVID, ¿ya? Salen negativas, él no tiene tos, no tiene dolor de espalda, no tiene un derrame pleural, ¿ya? No tiene un decaimiento físico generalizado, etcétera, no tiene COVID. Así es. La única manera de confirmar el diagnóstico es por medio de las pruebas, Rosa. Claro. Así que realmente, bueno, habría que evaluarlo bien y qué podría ser la otra explicación de los síntomas que está presentando. Claro. Nancy Ramos nos dice, los pacientes diabéticos tienden a ser hipertensos. ¿Cada cuánto debería ser su presión? O me imagino que la vigilancia de la presión arterial es a lo que se refería, supongo. Claro, a eso nos referíamos cuando hablábamos que en el diabético lo más peligroso de esta pandemia es la edad, ¿ya? Que él debe ser de una edad un poquito mucho más que tú, ¿ya? ¿Por qué? Porque presenta otra comorbilidad que es muy frecuente, que es diabético y hipertenso, ¿ya? Si yo fuera él y pudiera, en términos económicos, sociales, no sé, yo me controlaría máximo cada 3 meses, ¿ya? Tanto la glicemia como el holter de hipertensión arterial para ver qué medicamentos debe seguir tomando, y también para él, y con mayor razón, el estilo de vida, el estilo de alimentación, todo eso tiene que ser muy bueno. Así es, exactamente. Yesenia Jayo nos dice, buenas tardes, doctor, tengo 36 años, tenía prediabetes y hace 2 meses y medio aproximadamente me dio COVID. Luego en el proceso de recuperación me sentí peor, bajé de peso, veo borroso y cuando me hice el análisis de glucosa estaba en 284. Mi hemoglobina glicosilada salió en 11,9. ¿Se puede pasar de prediabetes a diabetes por COVID? No, pues no, por el COVID no, sino que ella pasó por algún otro, hasta donde sabemos ahora, a lo mejor sí, pero no, hasta donde llega nuestro conocimiento, una persona con hiperinsulinismo ya no va a pasar a COVID, sino que va a pasar a diabetes, ¿ya? Y los datos que tú me dices, si lo normal es entre 4 y 5 de hemoglobina glicosilada, y ella tiene 11, y tiene una glicemia de 200 y tanto, ella debe preocuparse inmediatamente del problema de la diabetes, porque ella lo que tiene en estos momentos ya no es prediabetes ni resistencia a la insulina, tiene derechamente una diabetes y va a haber que tratarla, ya sea con medicamentos orales o con insulina.
Así es, Yesenia. Así que el COVID hasta ahora no está relacionado a esa evolución de prediabetes a diabetes. Sin embargo, es la historia natural, por decirlo así, como le explicó el doctor, que se evolucione de prediabetes a diabetes, o mejor dicho, de resistencia a la insulina a diabetes como tal Claro. diagnosticada. Así que te recomendamos que te mantengas en control con tu endocrino de confianza, o bien puedas tener una consulta directamente con el doctor. Acá Flor Chumpitas nos está agradeciendo, ok, gracias. Gracias a ti por la pregunta, Flor. Rosa Atencio nos dice, buenas tardes, ¿una persona con diabetes e hipotiroidismo puede tomar complejo B? Sí, por supuesto, no hay ningún problema para ninguna de las dos cosas. Sí, pues. Exactamente. Lali Cicla nos dice, una consulta, ¿a partir de cuánto se considera que una persona es diabética? Oh, vieja discusión en medicina. ¿Ya? Sí, Vieja largas discusión en medicina. actualizaciones cada año. Claro, que cambió para allá, que cambió para acá. Pero habitualmente se considera no en una toma. ¿Ya? No, no es que te tomen una vez y tú tengas 140, 150 y ya eres diabética. Lo normal es hasta 100 o hasta 1. ¿Ya? Y la persona puede tener 101 y endocrinólogos van a decir ya, tú eres diabético. ¿Ya? La persona puede tener 1.4 o 140 y ya nosotros ahí estaríamos pensando en hacer un estudio para tomar hemoglobina glicosilada y una curva de tolerancia a la glicemia y determinar si es diabético. ¿Bien? Con una sola toma de glicemia no podemos determinar si la persona es diabética, no sé que le salieran 400, pero, Claro, pero claro, que ya llegue con la claro, complicación. hay un protocolo de exámenes. ¿Ya? Entonces Así es. ella tiene que hacerse los exámenes. Así es, Lali. Te recomendamos entonces que acudas a la consulta y te realices los laboratorios para entonces poder determinarlo. Liz Sánchez nos pregunta, buenas tardes, doctor, ¿cuál debería ser la alimentación de un paciente diabético con COVID y con neumonía? Gracias. Bueno, con neumonía no va a tener mucha hambre, gracias a Dios. Pero la Sí, alimentación normal es una alimentación equilibrada, con mucha fibra. ¿Ya? En la diabetes, lo fundamental es comer mucha fibra. ¿Ya? Todos los alimentos que tengan fibra, ustedes los palmitos, todo ese tipo de cosas que ustedes, gracias a Dios, tienen por allá. bastante. ¿Ya? Claro, ¿ya? Algunos tipos de fruta, porque hay frutas que contienen mucha azúcar, algunos tipos de Claro. frutas, o sea, una alimentación natural, carnes, ya carnes de pollo, carne de vacuno, de los cortes que son los más magros, ¿ya? Exacto. Acá nosotros le decimos posta negra, posta rosada, al corte del Sí, vacuno, eso. que tiene, claro, que tiene menos grasa y menos carbohidratos, ¿ya? Pero lo importante es que desayuno, pasan 4 horas, una colación, que puede ser, ponte tú, un pan de molde con atún, ¿ya? Con atún y una bebida que sea sin azúcar, o sea, acá dicen Importante. sin azúcar, después el almuerzo, ¿no? Después del almuerzo a las 4 horas otra, otra colación y después en la noche una cena liviana, ¿ya? En todos los sentidos y equilibrada. ¿Ya? Exactamente. Y como usted mismo lo ha dicho, quizás hasta más importante que la misma alimentación balanceada, el consumo de líquidos y de agua, No, las cantidades que no eso, puede eso faltar. es, eso es básico en el diabético y en el paciente con COVID. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones que nosotros tenemos, tú has estado con pacientes con COVID, yo también mucho, es hidratarlo, porque se deshidratan muy fácilmente. Súper Sí, rápido, exactamente. sí, Verónica sí. Carpio nos pregunta, buenas tardes, doctor, un paciente diabético con COVID-19 positivo
debe ser ingresado de emergencia para su tratamiento? Depende si está asintomático, si está deshidratado, si está con dolores, si está con mucha fiebre, en fin, o sea, si el COVID lo está atacando en forma violenta o la glicemia ha subido mucho, tiene que ingresar al hospital. Exactamente. Mauricio Moya nos pregunta, buenas tardes, doctor Javier Herrera, ¿qué complemento nutricional nos recomienda en pacientes diabéticos con COVID-19? Saludos. El mismo Bion 3 en línea diabética, ¿ya? Porque hay un Bion 3 que es para todo el mundo, que tiene probióticos, etcétera, y hay un Bion 3 que es para diabéticos, ¿ya? Ese es el que se ha mostrado mejor hasta ahora en todo el mundo. Excelente. Nancy Ramos nos pregunta, doctor, ¿por qué algunos pacientes se inyectan 2 tipos de insulina y hay probabilidad de que un paciente diabético bien controlado deje de inyectarse insulina? Gracias. Yeah. La primera, ¿ya? Porque tal como explicaba antes, existen 2 tipos de insulina que se inyectan a los pacientes, la insulina de acción rápida y de acción lenta. Entonces, de acuerdo a la curva de insulina, hemoglobina glicosilada, etcétera, uno puede dejar la insulina lenta para la mañana, cuando despierta el paciente, y la insulina rápida para la noche, porque le baja más rápido la insulina y se la mantiene mejor equilibrada. Claro. Entonces, el médico va a definir, de acuerdo a los parámetros que tenga del laboratorio, si va a dar la misma insulina rápida, o insulina rápida, insulina lenta. Lo más usual es que el paciente use insulina rápida y insulina lenta, o sea, que use de las dos. Así que está bien. Sí, está bien que la use. Y eso tiene que ver con los niveles de glicemia. Así es. Ella también nos pregunta si hay probabilidad de que un paciente diabético deje de inyectarse insulina si ya llegó, digamos, a un control ideal de la misma. No, hasta ahora no hemos visto. ¿Ya? Lamentablemente no. A lo mejor, claro, lamentablemente no. Lamentablemente cuando se llega a la insulina es en la última etapa o es diabetes tipo 1 y no tenemos otra forma de tratarla que no sea la insulina. Así es. Clara Vázquez nos dice, ¿qué tratamiento debe tener una persona diabética si es que da positiva al COVID? ¿Qué tratamiento? Depende, depende de cómo esté la diabetes, de en qué niveles esté la glicemia, en qué estado general se encuentre el paciente. Si él está bien, lo más probable es que haga su tratamiento en su casa, con el aislamiento social, etcétera, etcétera, como cualquier persona normal. Si el diabético está descompensado, bueno, va a tener que hacer el tratamiento en el hospital con todos los cuidados que ahí se le va a dar. Pero si es un diabético compensado, bien manejado, se va a manejar el COVID se va a manejar en su casa. Exactamente. Susan Alcalá nos dice, doctor, buenas tardes, ¿qué se puede tomar para el fuerte dolor de brazo por la neuropatía diabética? Hay un medicamento, ¿ya?, que es el más usado y el más efectivo en realidad, ¿ya? Ella lo puede buscar por internet, ¿ya? Se llama lírica, así como los cantantes líricos, ¿ya? Así, lírica, ¿ya? Con Y. Lírica. L-Y, exactamente. Sí, ese es el más indicado. Neila Gómez, nos dice, doctor, buenas tardes, ¿qué opinión le merecen los edulcorantes, tanto en polvo como en pastillas? Bueno, en general si son elaborados por laboratorios serios, o sea, no por cualquier persona, ya un edulcorante, qué sé yo, es excelente para nosotros porque baja los niveles de azúcar y la persona come menos azúcar. O sea, de lo que hay que fijarse es del fabricante del edulcorante, más que nada.
¿ya? Pero Exacto, que el fabricante sea confiable. claro, pero el edulcorante en sí no le va a hacer mal. Imagínate, ¿cuántos Exacto. años llevamos con la sacarina? Millones. Sí, Pero sin sí, duda alguna es mejor que el azúcar refinada, y sobre todo en sí, estos pacientes. claro. José Navarrete nos dice, soy diabético, tengo 20 años, me inyecto NPH 50 unidades y 30 en la noche, 50 en la 50 mañana y unidades 30 en la noche. de rápida o lenta, No, NPH me comenta. ya, 50 y Sí, 30. NPH 50 y 30. Ya. Pero a las 6 de la mañana se le baja mucho más de 60, mucho más, me imagino que por debajo de 60 miligramos de Por debajo cilindro de la glicemia. 60. Ya. ¿A qué se debe eso, doctor? Que está muy alta la que se está poniendo en la noche. ¿Ya? O sea, 30 unidades en la noche para él, en estas circunstancias, aquí y ahora, es muy alto. ¿Ya? Entonces debería probar con 20. Probar con Exacto. 20 unidades y hacerse la glicemia, la insulina en la mañana, perdón, la glicemia en la mañana está mejor. No está tan baja, no está haciendo una hipoglicemia. Exactamente, Flor. ¿Sí? José, te recomendamos eso entonces. Flor Chompitas nos pregunta, ¿el Bion 3 con qué nombre lo puedo conseguir en Perú? Sí. ¿Y Pequeño problema. tú sabes si existe el Bion 3 en Perú? ¿Sole? ¿En Tacna? En Tacna puede ser, pero puede ser en Tacna. Y si no, el multivitamínico sí existe, creo. No, pero el multivitamínico no es para diabéticos. Para diabéticos. El Bion 3 tiene línea diabética. Sí. Mira, la persona que lleva harto a Perú me dice que puede que exista, pero no lo puede garantizar. O si no, que busque en internet, en Google, arriba, ponga Bion 3, nombre en distintos países, qué sé yo, y ahí lo va a encontrar. Exactamente. Exactamente. Puedes hacer la equivalencia por allí, Flor. Te invitamos a que lo busques en internet y bueno, utilices esas equivalencias. Verónica Garbi pregunta, ¿la enfermedad de diabetes es más común en mujeres que en hombres? Sí, 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 definitivamente, aunque no hay estadísticas, bueno, hay estadísticas contradictorias, porque depende si la persona es ruso, es polaco, ¿ya? O es brasileño, ¿ya? ¿Ya? Depende, la raza negra tiene más tendencia a tener diabetes, ¿ya? Sobre todo las mujeres, pero yo creo que se han ido equiparando, ¿ya? Se han ido equiparando progresivamente la cantidad de hombres a mujeres, ¿ya? Aunque por lo que uno ve en este lado de Sudamérica, en la puntita de Sudamérica, todavía las mujeres son un poquito más frecuentes, ¿ya? Pero cada vez eso, como te digo, se ha ido, claro, porque la comida chatarra, la comida chatarra, el estilo de vida ya es común a la mujer que ya, gracias a Dios, trabaja, es profesional, etcétera. Entonces ya las enfermedades también se están pegando. Así es, hay que ir varando es un problema ya de salud pública mundial. Sí, sí, sí. Anabel Álvarez nos dice, buenas tardes, doctor, no sé si lo conoce, pero puedo tomar Glucerna, que es un complemento nutricional para diabéticos en etapa de recuperación del COVID. Glucerna. A ver, déjame no buscarlo. sé de dónde nos escribe Anabel, sí. ¿Eh? ¿Acá lo venden harto? Bueno, acá en Chile se usa. Anabel, ¿nos puedes comentar desde dónde nos escribes también para saber un poco y poder hacer las equivalencias? Si nos puedes dejar el comentario, excelente. Ya, acá, mira, acá en Chile se usa para las personas que quieren aumentar fundamentalmente la masa muscular. ¿Eh? Ok. O sea, y también tiene algo parecido al Ensure. No sé si lo conoces. Sí, sí, el Ensure es un poco más conocido en toda Latinoamérica. Claro, Glucerna es de ese tipo, pero
aparece no como medicamento, sino que aparece como suplemento deportivo, ya, para aumentar masa muscular. Y ahora como todo el mundo quiere ser más o menos... Exactamente. Leslie Pérez nos pregunta, doctor, ¿qué consecuencias o secuelas puede dejar la diabetes en conjunto con el COVID-19 en el ser humano? La muerte, ¿ya? O sea, juntas, sí, juntas, ¿ya? Con un cuadro de cetoacidosis se matan, o sea, en una clínica o en cualquier hospital, los endocrinólogos y diabetólogos estamos ahí porque cuando llega un diabético se descompensa, es de edad avanzada, etcétera, y las posibilidades de muerte son altas, ¿eh? Eso es lo que, a eso es lo que lleva. No es que te lleve a que te va a dejar un brazo menos, o te va a dejar un ojo cerrado, o ciego, no, sino que directamente te va a matar. Sí, lamentablemente es así. Sí. Fabiola Cerqueda nos quiere saludar por acá. Buenas tardes, Fabiola, gracias por escribirnos. Neila Gómez también nos dice gracias por la respuesta a su pregunta, al igual que Mili Guainay nos dice gracias por la ayuda. Gracias a ustedes por escribirnos y tomarse el tiempo de estar acá. Tania Cabreras nos dice, doctor, buenas tardes, una consulta. ¿Un paciente diabético que da positivo a COVID debe seguir normalmente con su tratamiento para la diabetes? Gracias. Sí. Normalmente ya nosotros suponemos que está compensado porque no tiene antecedentes de que esté con algún problema preexistente médico. Entonces, no hay problema. Debería seguir su vida normal, solamente tal como comentábamos antes, hacer el tratamiento de COVID como cualquier cristiano. Exactamente. Ani Díaz nos dice, soy diabética y uso insulina, y bueno, gracias por escribirnos, solamente nos dejó este comentario. Cualquier duda que tengas, Ani, puedes aprovechar este espacio para hacerlo. Y Fabi Flores nos dice que toma la metformina en las noches porque salió con hemoglobina de 5.8. Supongo que quiere un comentario acerca de esto, pero no hace una pregunta puntual. Ya. Primero que nada, habría que ver, después de unos 3 meses de tomar metformina, 850 miligramos, después de comer en la noche, porque si no, cae muy mal para el estómago. O sea, la metformina, ese es el problema que tiene, que no es muy amiga de nuestro estómago, da náuseas, dan otros problemas, entonces siempre hay que comer antes. Si después de comida se toman los 850 miligramos, a los 3 meses que se haga nuevamente el examen y ver cómo le está yendo, o si no, va a tener que usar en la mañana y en la noche o pasar a otro medicamento. Exactamente. Anabel Álvarez, que fue la que nos preguntó por glucerna previamente, nos dice que nos escribió desde Bolivia y que es del laboratorio Abbott. Ya comentamos entonces de qué se trataba la glucerna. Anabel, gracias por escribirnos. Abbott, y bueno, tengo otra pregunta. Abbott es un laboratorio serio. Sí. Sí, es bastante reconocido incluso acá también. Clorinda Humani nos dice, doctor, mi hermano ya tuvo COVID hace 30 días, tomó todo su tratamiento, pero ahora tiene dolor de cabeza y el estómago algo suelto. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, se puede deber al COVID, algún reminencia del COVID, o a que esté desarrollando alguna otra patología que viral o bacteriana que no tiene nada que ver con el COVID. Debería tratarlo primero que nada con medicamentos que son simplemente para los síntomas, ya paracetamol, aspirina para el dolor de cabeza, ya, o algún medicamento con atropina para el dolor de estómago, ver unos 4 o 5 días, si el cuadro no desaparece, ir al médico. Así es, esas son las recomendaciones entonces. Gina Pao nos dice, mi mamá es insulino dependiente, se inyecta 44 unidades, en los exámenes le sale hígado graso y siempre está con dolor en la región lateral derecha del tronco. ¿Usted cree que el hígado graso podría producir dolor?
No, el hígado graso ya no produce dolor. Ya es una enfermedad como escondida. Cuando te da molestia es cuando ya tienes cirrosis. Ya, pero teniendo hígado graso, tiene que seguir la dieta que le dio el médico para el hígado graso, alimentos que no puede consumir, como el alcohol, por ejemplo, y nada más. ¿Ya? O sea, dieta, y hay un par de protectores hepáticos, pero que en realidad no han demostrado una efectividad suficiente como para poder recetarlo. Así es. Manuel Sí. Upaya nos pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas de un paciente prediabético? Y si tener la glucosa entre 108 y máximo 120 podría deducir que una persona es diabética. Y por último, nos hace una tercera pregunta, que es ¿qué alimentos no debería consumir una persona diabética? Ya, 108, 108, 120. Claro, si es 108, 120 en ayunas, es diabetes, ¿ya? Pero ese examen no se hace solamente en ayunas, tiene que hacerse los 120 minutos después, una curva de la glucosa, y tiene que hacerse hemoglobina glicosilada para determinar si tiene diabetes. Los alimentos que debe ingerir el diabético deben ser alimentos con mucha fibra, porque la fibra ha demostrado que baja los niveles de azúcar en la persona, haciendo comidas cada 4 horas, ¿verdad? Algún tipo de actividad física, y que se olvide de los dulces, pasteles, tortas, helados y Así alcohol. es, ¿Ya? O sea, una comida sí. bastante con cuidado, ¿ya? Y la actividad física también es importante. Sí, lo más importante es eso, que modifiquemos el estilo de vida y que lamentablemente nos salgamos de esa zona de confort que es muy deliciosa, es muy rica, pero tenemos que mejorar los hábitos alimenticios sin duda alguna. Un cambio de vida. Así es, un cambio de vida. Anabel Álvarez nos dice, muchísimas gracias a los dos, respuestas muy claras y muy útiles, saludos. Saludos para ti también, Anabel. Eduardo Bailón nos dice, tengo diabetes tipo 2, ¿es normal sentir dolor en los dedos? No, no, no debería sentir dolor en los dedos con la diabetes tipo 2. Ya él debe estar tomando seguramente metformina o algún medicamento parecido, ya, pero dolor en los dedos, no, al menos por la diabetes. Ahora, hay que saber también cuál es su estado de la diabetes. O sea, si su estado es muy avanzado, la diabetes puede tener dolor en cualquier parte del cuerpo, incluyendo los dedos de los pies, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, Exacto. no sabemos ese dato, pero no es lo normal. ¿Ya? Así que hay que hacerse Así es, Eduardo. una curva de glicemia. Exactamente, esas son las sugerencias, Eduardo. Jacqueline Gutiérrez nos dice, hola, buenas tardes, ¿qué es diabetes emocional o diabetes emotiva? Eso existe, gracias. Mira, estamos como el diablo, no sabemos si existe o no, o no existe. O sea, uno en la consulta clínica ve muchas personas, ¿ya?, que consultan después de un estado emocional crítico o de una situación límite de vida que les da diabetes, ¿ya? Otros dicen, ¿ya?, otro grupo de médicos dicen que en realidad eso no tendría nada que ver con una diabetes, que podría estarse volviendo loco, pegándose un tiro en la cabeza y no le va a dar diabetes. Entonces, es un asunto que no está bien descrito aún. O sea, puede ser como puede no ser. Así es, así es, así es. Agradecimiento de parte de César Grandes, nos dice gracias, muy especial e interesante. Y Eduardo Bailón también nos da su agradecimiento por la respuesta a la pregunta. Por acá tenemos otra pregunta de Malu Shaz, nos dice que su mamá es diabética y ya le dio el coronavirus. Gracias a Dios ya salió de eso, le dio leves
al menos a su mamá, pero quiere saber qué posiblemente puede haber afectado el COVID en un paciente diabético posterior al periodo grave, me imagino. Claro, mira, el COVID-19 todavía no tenemos claro 100% lo que ocurre a los meses después de que la persona ha tenido COVID, o sea, si va a tener un dolor de espalda, un problema en el hígado, un problema, porque no tenemos un muestreo suficiente. Pero hasta ahora la evidencia nos dice que en general el paciente, después de haberse curado del COVID, se cura, o sea, no tiene por qué presentar otra enfermedad. Exactamente. Tania Cabrera nos dice, doctor, otra consulta, ¿qué exámenes clínicos exactamente se debe realizar un paciente para saber si es diabético? Y muchas gracias. Ya. Debe realizarse glicemia en ayunas, glicemia 120 minutos, hemoglobina glicosilada y orina. ¿Bien? Con eso ya tenemos bastantes, o sea, ya sabemos si es diabético en realidad. Sí, ¿Ya? básicamente. Sí. Exactamente. Marcos González nos dice, buenas tardes, excelente, son muy claros y de mucha ayuda. Sus sugerencias, gracias desde Venezuela. Gracias a ustedes por estar acá conectados. Clara Angulo nos dice, doctor, buenas tardes, tengo diabetes y me siento como ardor en la planta de los pies y dedo medio del pie derecho. Amanece como adormecido. ¿Esto se debe a la diabetes? Sí puede ser, es posible. O sea, existe una enfermedad dentro de la enfermedad que se llama el pie diabético. ¿Ya? Y el pie diabético hay que cuidarlo muchísimo. O sea, él debería ver, bueno, al especialista en diabetes, a ver cómo está su equilibrio en la diabetes, ¿ya? Y asistir a un médico especialista en pie, bueno, podólogos, etcétera, para ver si tiene algún daño en la circulación en la zona. Porque ¿qué pasa con la diabetes? Que la sangre no llega bien, la circulación de la sangre no llega bien a los vasos pequeños. Entonces te va a producir daño en las extremidades inferiores si no te cuidas los pies. Así que mejor ver un podólogo y ver al médico. ¿Ya? Así es, así es. Entonces, Clara, lo más importante ahorita es que consultes a tu médico de confianza, a tu médico, el que te esté controlando, y bueno, que acudas rápidamente para prevenir todas estas complicaciones que comentó el doctor. Rosemary RM nos dice, doctor, buenas tardes, ¿la diabetes es hereditaria? Y si es así, ¿hasta qué generación es hereditaria? Ojalá tuviera la respuesta. ¿Ya? No tenemos respuesta a eso, ¿ya? Lo más común es que sean los familiares más directos, o sea, de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿ya? Pero hay personas que les aparece la diabetes y la diabetes la tenía el tatarabuelo, ¿me entiendes? Entonces, no podemos responder bien a esa pregunta. ¿Qué es genética? Sí, que lo más probable que la tenga si es hijo o nieto de un diabético. Así es, exactamente. Y bueno, ya lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo, doctor. Así que bueno, solamente queda aclararles y comentarles a todos los pacientes que nos están escuchando que para hacer una cita con el doctor Javier Herrera, el cual es endocrinólogo y nos acompañó durante toda esta charla acerca de diabetes y COVID, la verdad es que los pasos para poder hacer la cita son muy sencillos y se los voy a comentar a continuación para que sepan cómo registrarse. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página www.wortix.com, pulsan en el botón iniciar videollamada, que aparece allí mismo en verde grande cuando entran a la página. Lo tercero es registrarse como paciente, colocando un correo electrónico y una contraseña. Posterior a esto les va a llegar un correo electrónico de confirmación a su buzón de entrada. Si no están en el buzón de entrada, probablemente también pudo haber entrado en el buzón de promociones, el buzón social o incluso en el spam del correo. Así que les recomiendo que revisen todas estas carpetas.
Posteriormente de confirmar su usuario, solamente les queda dejar su caso de salud en el botón que dice Nuevo caso de salud. De esta manera podrán conectarse directamente con el doctor y tener una consulta a través de una videollamada directamente con el especialista. Así que bueno, simplemente los invito a que se registren para que todas las preguntas restantes que quedaron sin responder lamentablemente por el tiempo puedan hacerlas directamente con el doctor en una videollamada que se pueda adaptar completamente al tiempo y a la disposición de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctor Javier, y a todos los que nos acompañaron y nos hicieron todas estas preguntas. Será entonces hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.